Shalom, familia de la Viña. Continuamos con nuestros puntos de encuentro. Como todos recuerdan, la semana pasada empezamos una serie nueva que se llama La Fe y la Prosperidad, y estuvimos viendo condiciones para la prosperidad de Dios, y estuvimos viendo un montón de versículos y analizando. Después en las casas de familia estuvimos analizando Deuteronomio capítulo 28. Pero hoy quiero que veamos otro aspecto de la prosperidad. Y he dado a llamar, o le puse de nombre a este estudio, es La prosperidad depende de la fe. Y después de lo que vimos la semana pasada, podemos ver la conexión que hay entre la prosperidad y la fe. ¿Tiene lógica para vos que el hecho de que ninguna de estas cosas que estuvimos viendo es posible sin fe? Sin fe, ¿hubiese podido Josué hablar la palabra del Señor al enfrentarse con todos los obstáculos con los que se tuvo que enfrentar para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida? No es necesaria una fe fuerte, una fe viva para llenar tu mente de la palabra de Dios en vez de dejar que se llene de esos obstáculos que tenés para la conquista. Y es por eso, porque realmente está ligada a la fe, es por eso que Dios le dijo muchas veces a Josué: sé valiente. Se lo dijo en el versículo 1, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9. ¿Por qué? Porque es necesaria una fe intrépida, una fe que va más allá cuando intentamos obedecer la voz de Dios. Y si no me estoy explicando bien, trata de dar sin fe 7 vueltas alrededor del muro de Jericó. Sin fe, trata de cruzar el Jordán pidiéndole a los sacerdotes que entren en las aguas. Si lees estas historias en los primeros capítulos del libro de Josué, estarás de acuerdo conmigo en que fue la fe de Josué, estimulada por la promesa que le había hecho Dios de gran prosperidad, la que le dio el triunfo. ¿Cómo sucedió esto? Mediante la alimentación, la meditación, la comunicación constante de las verdades que hay en la palabra de Dios. Con estos conceptos en mente, recordamos cómo la idea de fuerza, como estuvimos viendo la semana pasada, se asocia con la prosperidad como una demostración del poder y la autoridad de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada que en el hebreo la palabra prosperidad es tzalaj, y cómo ese tzalaj hacía que el poder de Dios venía sobre Sansón para prosperar el propósito por el cual él había sido creado. Y esto viene del Espíritu Santo de Dios, viene del corazón de Dios. Esto no se origina en tu fuerza humana, no en tus habilidades, aún no se origina en los dones y talentos que Dios te ha dado. Muchas veces Dios usa esos dones y esos talentos, pero no se origina ahí. Y yo quisiera resaltar en este momento que habrá resistencia para la prosperidad que Dios quiere llevar a tu vida. Seguro habrá resistencia, pero tenés que tener presente que el poder de Dios no solo que puede vencer, sino que va a vencer y darte la oportunidad de llegar al lugar donde Él quiere que llegues. Podemos pensar, podemos estar viendo muchísimos versículos, y vamos a estar haciéndolo ahora, donde veremos cómo la fe en la palabra de Dios va absolutamente ligada a la prosperidad. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9 dice: ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si cumplimos las condiciones de este pacto, tenemos un pacto con Dios, un pacto, el pacto que hicimos con Él el día en que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y este es el guardar su palabra. Entonces nos dice la palabra que si nosotros cumplimos con las condiciones de este pacto, seremos prosperados, no en algo, no en algunas áreas, sino en todo lo que hagamos. Quiere decir que si perseveramos en nuestra relación con Dios, no hay límite para la prosperidad. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 dice: cumple
los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Otra promesa tremenda de nuestro Dios. Si nosotros nos enfocamos en su palabra, si meditamos en ella, si no solo pensamos en la palabra, sino que la tomamos, la creemos para nuestra vida y la ponemos por acción, el Señor dice que prosperaremos en todo lo que hagamos y por donde quiera que vayas. Me encanta este pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 al 22. Y acá está hablando de una batalla. Y mira bien, dice así: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. Con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. Qué interesante esto. Ya no solo habla de creer, no solo habla de obedecer. Cuando creemos verdaderamente en la palabra de Dios, cuando creemos en ese Dios que nos dio propósito en nuestras vidas, cuando estamos seguros, plantados en Él, solo nos queda adorar. Aún cuando tenemos todos nuestros enemigos por delante, aún cuando las dificultades están, aún cuando la enfermedad está, yo adoro. Aún cuando las deudas están, yo adoro. Aún cuando mis hijos están apartados del Señor, yo sigo adorando. Aún con mi matrimonio destruido, yo sigo adorando. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra de Dios para mi vida. Tengo una promesa de santidad. Yo la creo. Y no solo me quedo a esperar, sino que ya empiezo a alabar. Ya empiezo a adorar declarando lo que Dios está haciendo en mi vida. Y cuando yo empiezo a adorar creyendo en lo que Dios hará en mi vida, Dios derrotará a mis enemigos. Segunda de Crónicas nos habla muchísimo de cómo Dios prosperaba a su pueblo, pero ahí en el capítulo 24, versículo 20 dice: el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y presentándose ante el pueblo, declaró: así dice el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Mira, esto que parece una palabra dura, si bien sí es una advertencia de Dios, no es una amenaza. Porque la palabra nos enseña que aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La decisión de quedarme en Dios es mía. Dios no se aleja de mí, soy yo el que me alejo. Y cuando me alejo hay consecuencias. Mientras que yo permanezca en Dios, la promesa de Él es prosperar todas las cosas, así como prospera mi alma. Y acá el Espíritu Santo de Dios viene a advertirte, a recordarte que no nos podemos alejar de Él si queremos ser prosperados. También tenemos ahí 2 capítulos más adelante, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, dice: y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Qué interesante, ¿no? Uzías buscó a Dios con empeño. Y lo que Dios nos está diciendo es: mientras que nosotros le busquemos a Él con empeño, seremos prosperados. Llegamos a una serie de versículos que todos conocemos de memoria y que hablan sobre este tema y nos traen tanta luz. Y están ahí en el Salmo 1, del 1 al 3, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos. Quiero repetirte este pedacito. No solo
que no recibe el consejo, no solo que no se detiene en la senda de los pecadores, tampoco cultiva amistad con los blasfemos. Dice, sino que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. Y mira esta promesa, es como el árbol plantado a la orilla de un río cuando llega su tiempo. Da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Te lo repito, y todo cuanto hace prospera. Y en el Salmo capítulo 1, versículo 3. Y esto, ¿sabes qué? Esto incluye todo. Porque dice todo. Esto incluye tu familia. Esto familia, tus generaciones. Esto incluye tu matrimonio, tu negocio si lo tenés, tu empleo, tu salud. Todo. Esto incluye todo. Significa que Dios desea cumplir lo que Él te prometió. O sea, todo prosperará. Ninguna promesa de Dios está exenta de cierta acción responsable de nuestra parte. A fuerza de ser honestos, creemos en la gracia de Dios, predicamos la gracia de Dios, pero muchísimas de las promesas que hay en la Biblia acerca de la prosperidad, y recordad, no estamos hablando de dinero, estamos de prosperidad integral, todas las áreas de nuestra vida, y muchísimas de esas promesas son promesas condicionales, y muchísimos de los hermanos desean los resultados prometidos, las consecuencias de esas promesas, pero sin un compromiso de vida responsable, sin una búsqueda de Dios, sin hacerlo a Dios nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida, pero lo mejor que Él quiere para nosotros es que seamos sus hijos y Él sea nuestro Señor. Entonces, todo esto viene conforme prospera nuestra alma. Escúchame, muchas veces esperamos respuestas del cielo, pero queremos que esas respuestas se ajusten a nuestro itinerario. Y debemos recordar, debemos tener presente que normalmente las respuestas de Dios, las respuestas celestiales llegan a nuestra vida cuando ponemos su palabra por acción. Obviamente no estoy hablando de la salvación es un regalo inmerecido, no debemos hacer absolutamente nada para nuestra salvación, pero ahora estamos hablando de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios y que cuando las asumimos y cuando buscamos fervientemente de Dios, Dios añade y añade y añade bendición a nuestras vidas. Mira, normalmente si vos querés recibirte de médico, tenés que estudiar intensamente. Si vos querés ser un deportista exitoso, debes entrenar también intensamente, valga la redundancia. Pero creemos en las promesas de Dios para nuestra vida. Creemos que Él lo hace en su soberanía. Pero también sabemos, a través de todos los pasajes que estuvimos leyendo, que es su deseo que lo busquemos fervientemente, que lo busquemos y que esperemos en su palabra y que esperemos que su palabra madura en nuestras vidas. Siempre recordando que la palabra de Dios nos dice también en el antiguo pacto y también en el pacto renovado, que todas estas cosas que nosotros anhelamos seguirán a los que creen. Mira, Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: quien encubre su pecado jamás prosperará, quien lo confiesa y lo deja haya perdón. La Biblia dice de que si vivimos una vida alejada de Dios, no prosperaremos. Pero si nos volvemos a Él, no importa dónde estemos ahora, dónde esté nuestra vida, si nos volvemos a Él, Él nos prosperará. Me encanta el Salmo 68, versículo 6, dice: Dios les da un hogar a los desamparados y rescata a los cautivos. No solo que les da un hogar, y no solo que los rescata, sino que dice, y les da prosperidad. Pero a los rebeldes los hace habitar en el desierto. ¿Ves? Hay una promesa de prosperidad para todos nosotros. Pero si tu vida está en rebeldía, la Biblia dice que te quedarás en el desierto. Y no es un desierto para castigarte, porque Dios no quiere castigarte. Es un desierto
para que vos puedas encontrarte a ti mismo y encontrar a tu Dios. Cuando nos volvemos del pecado de la rebeldía, Dios nos prospera. Acá es bien claro este versículo que acabamos de leer. Dice, porque el Padre promete prosperidad a sus hijos. Pero los rebeldes se van al desierto, no desechados, sino como una opción para ser tratados por Dios. Mira lo que dice el Proverbio 10, versículo 22. Cada uno de nosotros lo conocemos. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Querés detectar si es Dios el que te está bendiciendo? ¿O esa bendición viene en un lugar que de entenderlo preferiríamos no recibirla? ¿Qué produce en tu vida esa prosperidad? ¿Trae gozo? ¿Trae el gozo del Señor? ¿La gozo de la salvación a tu vida? ¿O está trayendo preocupaciones, está trayendo angustias, está trayendo amarguras? Y yo creo que hemos leído ya suficientes versículos por hoy. Y la idea era de este estudio es que vos puedas entender que hay condiciones, como estuvimos hablando la semana pasada, para la prosperidad. Y una de esas condiciones, indudablemente, tal vez la condición principal, es tener una vida de fe. ¿Y de qué se trata tener una vida de fe? De buscarlo a Él. Yo no puedo buscar primero la prosperidad, sino que yo lo busco a Él, ansiosamente, lo busco a Él con empeño, como leíamos hace un rato. Y el resultado de esa búsqueda es que yo lo voy a encontrar y Él me va a prosperar. Me va a prosperar en mi salud, me va a prosperar en trayendo paz a mi vida, me va a prosperar en las finanzas, en mi matrimonio, con mis hijos. Pero la fe es aquella llave que mueve para que se abran las puertas del cielo. Hay un versículo muy conocido, no sabía si compartirlo o no compartirlo, es Malaquías 3:10. Dice así, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira, la desobediencia a Dios se manifiesta de muchísimas maneras, y una de ellas, nos dice Malaquías, es robarle a Dios. Este pasaje, conocido por todos, claramente nos dice que quienes retienen sus ofrendas, que retienen sus diezmos, le están robando a Dios. En consecuencia, Dios no los castiga, simplemente en consecuencia también se están autoprivando de las bendiciones que Dios desea otorgarles. Cuando dejamos de bendecir la casa de Dios, estamos violando los mandamientos. Y cuando nosotros creemos en un Dios justo y violamos mandamientos, Dios no nos puede bendecir. Resumamos un poco. Condiciones para la prosperidad. La fe es una necesidad indispensable para ser prósperos. Dios anhela bendecirnos. Dios anhela prosperarnos. Pero por sobre todas las cosas, anhela que tengamos una relación íntima con Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Versículo conocido por todos, ¿sí? ¿Y qué son estas cosas que Dios quiere añadir a nuestras vidas? Dios quiere añadir a nuestras vidas todas nuestras necesidades básicas. Es su deseo que nada te falte, pero es una promesa condicional. Buscad primeramente al reino de Dios y justicia. Viña, querida iglesia, yo estoy seguro que en tu corazón Dios está primero. Así que enfoquémonos en Él, busquémoslo a Él, obedezcámosle, hagamos su voluntad, y de nada nos va a faltar. La Biblia nos dice que nos prosperará en todo. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene para la última parte de este tema sobre la fe y la prosperidad. Bendiciones.